En este domingo escuchemos la palabra de Dios en el siguiente Evangelio. Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versos del 9 al 14. Por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo, de pie, oraba así en voz baja: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y pago diezmos de cuanto poseo. El recaudador de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten piedad de este pecador. Les digo que éste volvió a casa reconciliado con Dios y el otro no, porque quien se alaba será humillado y quien se humilla será alabado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas es conocido por muchos estudiosos y por muchos maestros espirituales como el Evangelio de la oración, el Evangelio de los pobres, el Evangelio de la misericordia. Hoy, como los domingos anteriores, vamos a hablar de la oración y de una oración muy importante. El texto del publicano y del fariseo nos iluminarán. Dice el evangelista Lucas: 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. Rasgos distintivos de estos 2 hombres: la humildad del publicano, la oración que brota desde sus entrañas: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Oración que es escuchada por Dios, porque como dice el texto de la primera lectura, Dios escucha al pobre y la oración del humilde llega hasta las nubes. Por la vía contraria, la oración del fariseo es una oración soberbia, vanidosa. El fariseo se engrandece a sí mismo, se ufana de sí y se compara. Es importante descubrir cómo para el hombre de fe su vida, su oración brotan de una misma fuente, un corazón lleno de Dios. En cambio, para el hombre seguidor del pecado, este es un inconsciente que no toma conciencia precisamente de cómo el pecado lo enceguece. Y es lo que le ocurre al fariseo. La palabra de Dios es un don. El hombre tendrá que elegir si escucha la palabra de Dios o escucha el pecado. Quien elige a Dios, como lo hace el publicano, escucha su palabra y sabe que es escuchado por Dios. Mientras tanto, el que elige el pecado, como el fariseo, no escucha a Dios, se escucha a sí mismo, se enorgullece de sí mismo, posee una confianza narcisista en sí y hasta con un gran defecto, desprecia al hermano. Y eso sí que es grave para Dios, que como dice el texto del Eclesiástico, no es juez, ni hace distingo de personas, ni elige a los hombres de prestigio. Más bien, Dios prefiere al humilde y al hombre de corazón sencillo. Si miramos estas oraciones, la del fariseo y la del publicano, podemos darnos cuenta de una gran verdad. Lucas describe de una manera detallada los rasgos que acompañan la oración del publicano. Lucas dice que el publicano ora desde sus entrañas, ora con el corazón, se queda atrás, no se atreve a levantar la mirada al cielo, se golpea el pecho y luego pronuncia con voz:
con voz doliente: Señor, ten misericordia de este pecador. Miremos la diferencia con el fariseo, que ora adelante, erguido, desprecia a los demás, se compara con los otros, dice: no soy como este pecador. Se alaba y se adula por sus obras: ayuno, pago el diezmo, pero olvida algo muy importante, que ya el profeta Oseas enseñaba en el Viejo Testamento: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Así dice el profeta Oseas en el capítulo 6. Y por eso qué bueno que nosotros distingamos entre esta oración soberbia y entre esta oración humilde, y elijamos qué tipo de oración vamos a realizar para con Dios. Si la oración que un hombre que ora desde sus entrañas, desde abajo, o la oración de un hombre que ora desde un ideal, pero que se cree más que el otro, que hace distingo de personas, que rechaza, que es narcisista en muchos de sus comportamientos. La última palabra la tiene Dios. Por eso el texto final es muy bonito. Dice el evangelista Lucas que el publicano bajó a su casa justificado, porque oró desde el corazón, mientras el otro no. Y agrega: el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Y esto me lleva a pensar algo muy curioso. El libro de los Proverbios dice que el hombre planea, pero Dios pone el punto final. Y sí, Señor, porque es Dios quien tiene la última palabra. Es Dios quien decide a quién escucha. Y créanme, Dios escucha la oración de cada uno de nosotros, pero nos pide una condición: que haya humildad, que elijamos espíritu de pobreza al orar, que reconozcamos nuestra vulnerabilidad y que desde allí nuestro diálogo amoroso con Él se cultive. Por eso, qué bueno que pensemos en esto. Bajó a su casa justificado aquel hombre, porque supo mirar desde la pobreza, desde sus entrañas, desde su miseria, aquello que él a lo largo de la vida había realizado. Una invitación: oremos desde la vida, pero oremos con humildad. Reconozcamos nuestra pobreza y sintamos que el hombre grande ante Dios, como dice Einstein, es el que es capaz de doblar sus rodillas ante Él, es el que es capaz de abajarse, el que es capaz de reconocerse pobre y necesitado, pero que también es consciente de su riqueza y sabe que su riqueza está en Dios, porque Él mismo dice: dichosos los que eligen ser pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Una tarea, un reto. ¿Cómo vamos a orar desde hoy? ¿Qué contenido le vamos a dar a nuestra oración? ¿Y qué vamos a decirle a Dios? ¿Confiamos en la misericordia de Dios o creemos más en nuestras capacidades, talentos y nos vamos a seguir enorgulleciendo de ellos? Si queremos elegir el camino de Dios, reflejémonos en lo que este publicano hoy nos enseña y recordemos: Dios no es juez, Dios no hace acepción de personas, Dios escucha al humilde. Y por algo cierro con esto, que el apóstol Santiago en su carta nos dice: ¿acaso Dios no eligió a los pobres del mundo para que fueran ricos en la fe y para que fueran herederos de la salvación que Él nos trae? Pidámosle al Señor esa gracia, que recibamos su herencia, que recibamos su salvación y que la acojamos con un corazón humilde, sencillo, sincero. Que escuchemos siempre su palabra. Así sea.